Bueno, hay un pasaje que a la hora de hablar de la oración, que es el tema que nos está ocupando, la disciplina espiritual que nos está ocupando, un pasaje que no podemos dejar pasar, que es Mateo capítulo 6. Si Dios quiere, la semana que viene terminaremos el tema de la oración y lo vamos a hacer haciendo un estudio la semana que viene un poco más profundo del ayuno. ¿Qué es el ayuno? Vamos a ver a través de las Escrituras qué es y si hoy está en vigor o no, y todas estas cosas creo que son interesantes. Pero hoy son algunas preguntas también muy prácticas, porque el pasaje realmente también es muy práctico. Mateo capítulo 6, versículo 1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia, es decir, ¿qué es justicia? Actos justos, ¿no? Guardaos de hacer vuestros actos justos o las cosas que hacéis bien, guardaos de hacer vuestros actos justos delante de los hombres, con el propósito de ser visto por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, si yo hago algo para que me vean o para que hablen de mí, está bien. ¿Por qué? Porque ya tengo mi recompensa. Pero las dos no pueden ser. Cuando pues des limosna, esto no tiene que ver con la ofrenda, sino con la limosna, con una ayuda tuya hacia una persona que lo necesita. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados de los hombres. Y otra vez repite Jesús: de cierto os digo, ya tienen su recompensa. Pero tú cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Fíjate si tiene que ser secreto, ¿no? Ni siquiera el ejemplo que pone Jesús. Para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Otra vez dice Jesús: de cierto os digo, ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y ahora aquí está la diferencia. Y tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Y cuando oréis, no uséis vacías repeticiones, como los gentiles que piensan, eso piensan ellos, que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Amén. Bien, hay un dicho que todos en algún momento lo hemos pensado o lo hemos expresado, ¿no? Si Dios lo sabe todo, ¿para qué pedir? Si Dios lo sabe todo, ¿para qué oramos? Y esto es algo que en algún momento a lo mejor ha pasado por nuestra cabeza o lo hemos pensado, ¿no? Bueno, si Dios lo sabe todo, ¿para qué pedir? Bueno, el versículo 10 en la Nueva Traducción Viviente se lo traduce así: que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Que tu reino venga pronto y que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Así que algunas preguntas. ¿Dios es todopoderoso? Dios es todopoderoso, ¿verdad? O sea, todopoderoso. ¿Y todo cuánto es? Todo. ¿Hace todo lo que quiere Dios? ¿O hay algo que no haga, no pueda hacer por falta de poder, por falta de recursos? No, entendemos que todo lo que quiere lo hace. Hay un texto que dice: el Señor está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Entonces, ¿por qué orar? Si Dios es todopoderoso, si va a hacer lo que quiere, entonces ¿para qué orar? ¿Hace alguna diferencia nuestra oración? Esa es una pregunta que nos hacemos a veces. ¿Hace alguna diferencia mi oración? O sea, si yo no oro, ¿va a pasar algo? Si oro, ¿va a pasar o no? ¿Hace alguna diferencia mi oración? ¿Podemos convencerlo a él de hacer algo? ¿Podemos convencerlo de hacer algo? Bien, estas son preguntas que cada uno tiene que ir contestando.
Por ejemplo, Mateo 6:10 hemos visto que se cumpla tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Él hace todo lo que quiere, cuándo, cómo y dónde quiere? Sí. Eso es algo que en la Escritura está. Él hace todo lo que quiere. ¿Cómo, cuándo y dónde quiere? Y esto es muy importante para entender también la oración. Entonces, ¿por qué nos pide que oremos para que su voluntad se haga en esta tierra como en el cielo? Si su voluntad se hace en la tierra y en el cielo, indistintamente, irremediablemente, ¿por qué nos pide a nosotros que oremos para que su voluntad sea hecha en la tierra como se hace en el cielo? ¿Necesita Dios nuestra ayuda para hacer su voluntad en nuestro planeta? ¿Necesita Dios nuestra ayuda para hacer su voluntad aquí en la tierra? Pero Jesús dice, vosotros oraréis así, es decir, de esta manera. Jesús deja claro, ¿no?, que esta es la oración que nosotros tenemos que hacer. Que venga tu reino pronto y que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Aunque nosotros no lo podamos entender 100% cómo funcionan estas dos cosas, sí está claro que Jesús, en este pasaje tan importante donde le está diciendo a los discípulos, es un capítulo donde les dice, les está enseñando a orar, les enseña que tienen que orar así. Aunque no lo entiendan, aunque tengan preguntas, aunque no lo puedan explicar todo, aunque no lo puedan razonar todo, ellos tienen que orar así. Señor, que tu reino, que tu voluntad se cumpla en la tierra como se hace en el cielo. Por ejemplo, el Padre Nuestro, cuando Jesús dice después, y hace una oración modelo, que es el Padre Nuestro, dice, ¿no?, Padre Nuestro que estás en los cielos. Está estableciendo el Dios la persona a la que nos dirigimos, ¿dónde está? Está en los cielos. Y la Biblia, cuando habla de los cielos, habla del lugar donde Dios está. Habla del lugar donde Dios tiene su trono y de donde Él desde allí ejerce su soberanía y su autoridad. De manera que la oración empieza por reconocer que yo estoy aquí en la tierra y Dios está en el cielo. Que yo estoy aquí abajo y Dios está arriba. Que yo soy finito y Dios es infinito. Que yo tengo poco poder y Dios es todopoderoso. Eso es imprescindible. Así que la oración, mis queridos, no es un medio a través del cual yo controlo a Dios o le doy una orden. ¿Por qué? Porque Él es el rey, no yo. O sea, la oración no es un medio para controlar a Dios a través de lo que yo, darle una orden de lo que tenga que hacer a Dios. ¿Por qué? Porque no, porque Dios es el rey y yo soy un siervo. Porque Él está en los cielos y yo estoy aquí abajo. Porque Él es Dios y porque yo soy un hombre. Bien, no es tampoco un instrumento para que mi voluntad sea hecha en el cielo. Tampoco. La oración no es un instrumento para que mi voluntad sea hecha en los cielos. Sino, Señor, que tu voluntad sea hecha aquí en el cielo, aquí en la tierra, como se hace en el cielo. O sea, la oración no es pedir por mi voluntad, sino que por la voluntad de Dios, que evidentemente en el cielo se hace, en un sentido, que aquí abajo también se haga. No es estas dos cosas, pero ¿qué es? Sí es una invitación a conectarnos con Dios, de tal manera que cuando nuestro corazón llegue a desear lo que desea el suyo. Esa es la oración. La oración es una forma de conectarme con Dios y donde mis deseos, mis anhelos y mis peticiones que salen de mi corazón sean las mismas que Dios tiene en el suyo. No puede haber una distinción entre lo que hay en el corazón de Dios y lo que hay en el mío. La oración es una forma de alinear mi corazón y mis deseos con los de Dios. Por eso yo pido, Señor, como se hace tu voluntad en el cielo, que se haga en la tierra. Cuando esto ocurre, cuando alineamos nuestro corazón con el de Dios, entonces oramos para que se haga su voluntad, no la mía. ¿Me explico? Cuando yo logro alinear mi corazón con el de Dios y mi voluntad con la suya, no voy a pedir mi voluntad, sino la suya. Esa es lo que Jesús está enseñando. Así que, por un lado, hay confianza. Jesús nos transmite confianza y es
su voluntad siempre se hace. Y yo tengo que estar tranquilo, eso me tiene que dar tranquilidad a mí. Yo que muchas veces, ¿verdad?, no sé qué hacer, estoy indeciso, me da 1000 vueltas la cabeza, 1000 vueltas por decir, 1.000.000 de vueltas la cabeza en qué tengo que hacer, en si me voy a equivocar, si voy a meter la pata, si esto es lógico, si no, si esto es bueno, si no, y mi cabeza va dando vueltas y vueltas, ¿no? Pues esto me tiene que dar confianza de que su voluntad siempre se hace, de que en un sentido Dios no me abandona a mi suerte, a mi destino, a lo que yo decida hacer. No, la voluntad de Dios es lo que se hace. Por eso la oración es alinear mi voluntad, mi corazón, con el de Dios. Y segundo, por otro lado, no solamente hay confianza, su voluntad siempre se hace, sino hay comunión y responsabilidad. Él nos pide que oremos. ¿Entendéis? O sea, nos pide que oremos. La oración es comunión, pero también es responsabilidad de nuestra parte. El hecho de que Jesús esté condenando aquí la actitud de algunas personas que hacían un mal uso de la oración, no quita que Jesús pida que oremos. El hecho de que Jesús diga que las intenciones de algunas personas aquí eran incorrectas, no quita que Jesús pide que oremos. El hecho de que haya personas que intentaban manipular a Dios a través de lo que decían y que pensaban que por su palabrería, por sus palabras, Dios haría lo que ellos querían, no quiere decir que no pidamos y no oremos. Por favor, no tiene que ver una cosa con la otra. Bien, así que Dios me llama a cambiar, Dios no me llama a cambiar su voluntad y convencerlo de hacer algo que no quiere. Me llama para pedir que haga lo que siempre ha querido hacer, su voluntad. En este sentido, hay un escritor, que pone un ejemplo y dice el siguiente. Tú tienes que darle a tu hijo de comer al mediodía. Y tu hijo te viene y te dice, papá, quiero comer un plato de chuches. Chuches son dulces, gominolas, no sé. Quiero comer un plato de chuches. Y tú, si eres un padre condiciones, digamos, ¿qué le vas a decir? Que no. O sea, no vas a comer un plato de chuches. ¿Qué vas a comer? Un plato de aquí tengo arroz con pollo. Y el niño, al final, tú le das ese arroz con pollo. Entonces el niño, tú le dices al niño, ¿quieres lo que hay es esto, el arroz con pollo, ¿lo quieres? Y el niño te dice, sí, porque tiene hambre. Bien, así que el niño ha pedido un plato de chuches, pero tú al final le das lo que pensabas darle, que es el plato de arroz. Y el niño lo disfruta, aunque quería un plato de chuches. Y es lo mismo, ¿no? Yo a veces le puedo estar pidiendo a Dios cosas incorrectas, pero Dios, en su soberanía y en su sabiduría, no me las da. Y al final me da lo que Él pensaba darme desde un principio. Y yo agradezco a Dios por esas cosas que me ha dado. Su soberanía y la oración van de la mano. No podemos distinguir, separar la soberanía de Dios con la oración. Disfrutemos de ambas. Disfrutemos de ambas. Y un día, en su reino, cuando estemos en su presencia, lo entenderemos 100%. Y aunque no entendamos cómo estas dos cosas van de la mano 100%, la soberanía de Dios y mi oración, disfrutemos de las dos. En primer lugar, confianza. Dios hace su voluntad siempre. Y en segundo lugar, comunión y responsabilidad. Me da el privilegio de orar y de ver cómo Él responde. Y cómo Él me da, sí, es verdad, las cosas que al final me iba a dar desde un principio. Pero yo las disfruto, porque vienen de Dios para mí. Primera Juan 5:14 dice, esta versión que es la del lenguaje actual, dice, confiamos en Dios, pues sabemos que Él nos oye, si le pedimos algo que a Él le agrada. Confiemos en Dios, pues sabemos que Él nos oye, si le pedimos algo que a Él le agrada. Así que la pregunta es, ¿Dios oye todo y contesta todo? Vamos a responderla. Mira, tú o yo, consciente o inconscientemente, puedes orar para que Dios actúe de una forma injusta, por ejemplo. Sin tú saberlo o sabiéndolo,
Tú y yo podemos estar orando para que Dios haga algo que es injusto. Pero sin embargo tú oras por eso, porque para ti a lo mejor es justicia. Pero ninguna oración del mundo va a cambiar el carácter de Dios. O sea, tú no puedes orar, Dios no va a contestar ni a oír una oración tuya que vaya en contra de su carácter. No la va a oír ni la va a contestar, por supuesto, porque va en contra de lo que Él es, en contra de su naturaleza, en contra de su santidad, en contra de su amor, no sé, en contra de muchas cosas. Va en contra de eso, por tanto, Él no va a contestar esa oración. Tampoco va a ser oída cualquier oración que vaya en contra de su plan. Si yo oro en contra de los planes de Dios, eso no va a ir para adelante. No va a ir para adelante. Porque Dios tiene un plan y Él va a ejecutar su plan, no el mío. No el mío. Porque Dios no puede cambiar su plan soberano. Dios no puede cambiar su plan soberano. Y el texto que leímos, el versículo 15 dice, esta versión, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Me gusta esto, ¿no? Porque Juan dice, sabemos que Él nos oye en cualquier... y tenemos las peticiones que hemos hecho. O sea, si tú oras al Señor, tú tienes esa petición ya. Sea cual sea. Decida lo que Dios decida. Pero si tú decides presentar algo delante de Dios, eso ya lo tienes. Esa oración ya está delante de Él. Y por tanto Él va a obrar conforme a su voluntad. Por eso el jueves también compartíamos, ¿no?, en el culto de oración, la importancia de, qué importancia tiene entender la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios específica para mí? Es muy importante. Ahora, ¿qué filtro usa Dios para responder nuestras oraciones? ¿Qué filtro usa Dios para responder nuestras oraciones? Porque a veces mi plan es uno y el de Dios es muy diferente. Bien, el filtro que Dios usa o lo que tiene en mente su plan es santificarme. Ese es el propósito de Dios. Desde que me salvó, aún antes de salvarme, el propósito de Dios era, ahora lo vamos a leer, santificarme, hacerme como Jesús. Y por tanto, ¿qué filtro usa Dios para responder a nuestras oraciones? Pues su plan es santificarme, no es otro. Santificarme es su plan. Podríamos mencionar muchos textos, pero por ejemplo, Pablo dice, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pero Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos, Romanos 8. Y pensemos en esto, ¿qué filtro usa Dios para que llegaran a ser como su Hijo? Y el filtro que Dios usa para responder nuestras oraciones no puede ni debe ser otro que santificarme, hacerme más como Él, llegar a ser cada día más como su Hijo, llegar a ser como Jesús. Ese es el filtro que Dios usa. Y Dios va a obrar, es igual que tú tienes un niño pequeño, pues tú tienes un plan para tu hijo, ¿verdad? Tú no quieres que tu hijo sea un desgraciado, ¿no? Quieres que tu hijo sea una persona honesta, buena, trabajadora, cristiana, educada, un buen ciudadano, etcétera, ¿no? Bien, pues ¿tú qué vas a hacer? Desde que nace ese niño o esa niña, trabajar en ella o en él para que ese plan que tú tienes se haga. Se supone que todos como padres queremos que nuestro hijo sea de una manera, ¿no? Pues Dios lo mismo, ¿no? ¿Qué filtro va a usar cuando yo voy a pedirle algo? ¿Darme las chuches que quiero? No, me va a dar lo que me va a hacer bien. Y Él lo sabe, A veces yo no, pero Él lo sabe. Así que lo siento, pero chuches después de comer. Bien, ahora hagámonos otra pregunta. ¿Qué pasa si no oramos? ¿Qué pasa si no oramos? ¿Intervendrá igual en nuestra vida? ¿El Señor intervendrá igual en nuestra vida aunque no oremos? Algunos dicen no, otros
no mueven la cabeza, otros sí. ¿Cambiará Dios nuestras vidas sin que se lo pidamos? Bueno, estas preguntas son para que penséis, para despertar un poco vuestras neuronas. Primera Tesalonicenses 5:23, Pablo hace una oración allí, es más larga, pero él le dice a los tesalonicenses que el Dios de paz os santifique por completo. O sea, lo que Pablo pide para los tesalonicenses es que el Dios de paz los santifique por completo. Bien. Pablo ora para que Dios actúe en las vidas de los creyentes, para que Dios los santifique por completo. Ahora, ¿qué pasa si no oramos? Pongamos un ejemplo. Yo asisto a la iglesia, pero tengo un pecado oculto. Imaginaros, ¿no? Yo asisto a la iglesia, vengo, pero hay un pecado, un hábito oculto en mi vida malo delante de Dios. Y no me arrepiento, ni estoy orando por eso, ni le dejo a Dios cambiarme, ni revertir esa situación. Tampoco me arrepiento, así que ahí sigo. ¿Cuál es el plan inmutable de Dios para este creyente? ¿Cuál es el plan de Dios inmutable para este creyente? Lo acabamos de decir. Santificarle. Ese es el plan de Dios para este creyente, santificarle. A Dios quiere santificarnos a todos, no a unos pocos, a todos nosotros quiere santificar. Ese es el plan de Él, santificarnos. Así que ese es el plan inmutable aún para esta persona hipotética. ¿Cuál es el plan de Dios para la santificación? Bien. Pero, ¿qué puede hacer Dios al respecto? Si este cristiano no ora, tiene esto en su vida, lo oculta, no se arrepiente y no deja que Dios le cambie. Bueno, probablemente, si se resiste a buscar a Dios en este sentido, Dios saldrá a buscarlo a él. Eso es lo que muchas veces ocurre. Si el cristiano se resiste a Dios, a buscarlo y a hacer esto, probablemente Dios salga a buscarlo a él. Porque dejarlo así, lo desestimamos, ¿no? O sea, desestimamos que Dios, de repente, a cualquier hijo suyo, lo deje. Dios sigue trabajando en cada una de nuestras vidas. El empeño de Dios, el propósito de Dios es santificarnos y va a seguir trabajando en nuestras vidas. Spurgeon decía esto, ¿no? Decía que Dios a ninguno que es su hijo lo va a dejar. No puede dejarlo. Pero entonces, ¿cuál es el plan, digamos, B? Disciplina, ¿no? Dios nos disciplina. Dios quiere que nosotros nos santifiquemos y cuando nosotros no estamos trabajando en esa santificación, ni estamos orando, ni estamos haciendo nada, Dios a veces nos disciplina. La disciplina en sí no es tanto un castigo porque has hecho algo mal, sino es una demostración más del amor de Dios para ti. Es una demostración del amor de Dios. Es una llamada de atención para nuestras vidas, para que volvamos a donde tenemos que volver. Hay muchos pasajes que podríamos ver donde Dios así lo demuestra, ¿no? Con el pueblo de Israel. Tantas veces que el pueblo de Israel se desviaba de la situación y Dios los hacía volver al camino. O advertencias de los profetas, volved a las sendas antiguas, volved otra vez a como antes, o en el libro de Apocalipsis, en las cartas. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete y vuelve a hacer las cosas que antes hacías. O sea, Dios seguirá trabajando en nuestra vida, seguirá haciendo en nuestra vida. Hay, Mateo, el capítulo que leímos en la versión del lenguaje paralelo dice: cuando oréis, no hagáis como los hipócritas que son muy dados a orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que todo el mundo los vea. Os aseguro que ya han recibido su recompensa. Tú cuando ores, métete en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está allí a solas contigo, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Quiero mencionar algo aquí que estaba leyendo estos días, acerca de la hipocresía en la oración. Esto es, creo que importante, la hipocresía en la oración.
Bien, para Jesús, un hipócrita es una persona, en cuanto a la oración estoy hablando, ¿no? Para Jesús un hipócrita es una persona sin una vida de oración privada. Porque eso es la idea, ¿no? Ellos aman, o sea, buscan orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Tú no hagas lo mismo, tú ora en tu casa. Oración privada. Así que para Jesús, en un sentido, el hipócrita es una persona que no tiene una vida de oración privada. Es alguien que no disfruta estar con Dios. Que no disfruta estar con Dios. Sino que simplemente usa a Dios para hablar con Él cuando hay otras personas delante, pero que en privado no habla con Dios, por tanto, no está disfrutando a Dios. No disfruta la comunión con Dios, sino que es lo que disfruta, que cuando está con otras personas, que sepan o que lo vean que ora, o que la vean que ora. Cuando digo lo vean, lo digo en general, ¿no? Hombres y mujeres. O sea, disfruta no la comunión con Dios, sino que otras personas vean que ora. O podríamos decir, o vean que lee, o vean que hace esto, o vean que hace lo otro. Jesús dice, bueno, si tú haces eso, ya tienes tu recompensa. Ya está, ya te han visto, ya han visto lo fantástico y genial que eres, y se acabó, hasta ahí llegas. Para Jesús un hipócrita también es una persona que cuando ora repite palabras y frases no meditadas. Repite palabras y frases no meditadas. ¿En qué sentido creo yo? Bueno, creo que es en el sentido de que no disfruta en hablarle a Dios, sino en decir unas frases que Dios tiene que oír. No disfruta hablarle a Dios, sino simplemente digo unas frases que ya sé y se las digo a Dios. En este sentido, por ejemplo, Martín Lutero, que ahí tenemos sus biografías, que oraba 2 horas al día mínimo. Martín Lutero oraba mínimo 2 horas cada día. Y él decía que en la oración, cuanto menos palabras, mejor, decía él. Y era un hombre que oraba 2 horas al día. Y él decía, en la oración, cuanto menos palabras, mejor. Santiago 1:16, 5:16 dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, la oración eficaz. Bueno, si existe una oración eficaz es porque hay una oración que no lo es. La oración eficaz del justo o la oración no eficaz. Bien, ¿qué caracteriza la oración eficaz? En el contexto que estamos hablando toda esta mañana, yo diría que es la que no busca satisfacer mis placeres, sino que anhela transformarlos. Esa es la oración eficaz. Una persona que no está buscando que Dios satisfaga sus placeres o las cosas que Él quiere, sino que lo que desea es que Dios, aun esas cosas que Él pide, Dios las transforme conforme a su voluntad. Las cambie, las mejore, las purifique conforme a su voluntad. Porque Santiago, cuando llegue su momento, lo veremos los martes. Santiago llega a decir, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Bien, eso lo veremos en su momento. Pero tú puedes decir igual que yo, bueno, pero es que los deseos es imposible anularlos. Eso es verdad. Cuando oramos, los deseos que nosotros podamos tener, es imposible anularlos. Es humano pedir por esto, por lo otro, quiero un coche mejor, quiero un sueldo mejor, quiero estar bien físicamente, quiero no sé qué. Son cosas que es imposible desligarlas de nosotros, ¿no? Son deseos que tenemos, está bien tenerlos. O sea, Dios cuando crea al ser humano lo crea con deseos, con anhelos, con cosas que le gustan y con cosas que le disgustan. Esos deseos están ahí. ¿Cuál es el problema? Lo que Jeremías le dice al pueblo de Dios, le dice, 2 males he encontrado en mi pueblo, que me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y se han cavado cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, yo puedo tener deseos, pero el problema es que la necesidad mía es orar para que Dios transforme esos deseos y para que esos deseos y anhelos sean usados bien y sean usados conforme a la voluntad de Dios y que traiga equilibrio y estabilidad a mi vida. Esa es la idea. Así que se trata de cambiar lo que me causa satisfacción.
lo que me causa satisfacción. Siempre voy a tener un deseo, siempre voy a tener deseos en la vida, eso es imposible quitarlo. Pero la oración que va haciendo que yo, mis deseos, los vaya sometiendo a los deseos de Dios. En este sentido, leía la oración eficaz, que la escribió Horatius Bonar. Horatius Bonar hace mucho tiempo escribió esta oración eficaz. Él dice, soy mi propio enemigo cuando busco paz en mí mismo y fuera de ti, oh Jesús, manso y humilde de corazón. Y él dice, óyeme Jesús, y dice, óyeme, del deseo de ser estimado, líbrame. Del deseo de ser amado, líbrame. Del deseo de ser solicitado, líbrame. Del deseo de ser honrado, líbrame. Del deseo de ser alabado, líbrame. Del deseo de ser preferido por otros, líbrame. Del deseo de ser consultado, líbrame. Del deseo de ser aprobado, líbrame. Y luego sigue diciendo, del miedo de ser humilde, líbrame. Del miedo de ser despreciado, líbrame. Del miedo de ser rechazado, líbrame. Del miedo de ser calumniado, líbrame. Del miedo de ser olvidado, líbrame. Del miedo de ser ridiculizado, líbrame. Del miedo de ser lastimado, líbrame. Del miedo de ser sospechado, líbrame. Esta es más larga esta oración, si la encontráis por ahí, es muy buena y es fantástica esta oración, ¿no? Otra cosa, otra pregunta, oramos, no sentimos nada y nos frustramos. ¿Por qué? Oramos y no sentimos nada. Y entonces nos frustramos porque no sentimos nada. ¿Por qué? Bueno, puede ser por esto. Porque me acerco a Dios tal vez para ganar su amor y no como el resultado de sentirme amado por Él. Me acerco a Dios a orar para ganar su amor, su aprobación, en vez de acercarme como un resultado de sentirme amado por Él ya. Nuestro mayor problema no es tanto que nosotros no amemos a Jesús como Él quiere que lo amemos. Nuestro mayor problema es que muchas veces no somos conscientes ni afecta en nuestra vida el hecho de que Él nos ama. De que Él nos ama. Puede ser también porque me acerco a Dios para dar y no me acerco para recibir. Porque me acerco a Dios para darle, porque creo que tengo que darle esta oración todos los días. Y si no, pues ¿qué va a pasar, no? Pero yo tengo que acercarme a Dios para recibir, no para dar. ¿Qué le doy a Dios yo? O tal vez porque me acerco para cumplir, oro para cumplir, para sentirme bien conmigo mismo de que he orado, o para aplacar el sentimiento de culpa que viene de no orar. Claro, si no oro me siento mal. Y si oro mal, me siento mal porque siento que Dios no me ha oído. Y ahí a veces estamos. Y hay que salir de ahí. Hay que salir de ahí. ¿Por qué? Porque el mejor de los dones adquiridos y prometidos es el don de Dios mismo, revelado en Cristo y ofrecido en nosotros. La mejor recompensa de la oración es Dios mismo. No hay otra recompensa. La recompensa más gratificante, más grande que hay de la oración es el hecho de que tú estás en la presencia de Dios. Esa es la mayor recompensa. Es el mayor de los dones que tú puedes recibir, estar con Él. Y así debemos de entender la oración. ¿Solemos pensar qué clase de cristiano soy si me cuesta tanto orar? ¿Solemos pensarlo? Es que yo no sé qué tipo de cristiano soy porque hay que ver lo que me cuesta orar. Tal vez nos lo hemos planteado en algún momento, ¿no?, de nuestra vida. Ahí no os veo que digáis sí o no. Ahí tenéis la cabeza quieta. ¿Solemos pensar qué clase de cristiano soy si me cuesta orar? ¿O deberíamos pensar, me estoy acercando como el resultado de que soy amado por Dios o me estoy acercando para ser amado por Él? Esto es muy importante, hermano. Al menos yo creo que es muy importante.
que yo me acerco a Dios no para ser amado por Él, sino porque es el resultado de que ya Dios me ama. Es como cuando tú te acercas a una chica, pongamos, ¿no? Tú te acercas a una chica que no sabe si te quiere, si está enamorada de ti, si le gustas. Pongamos. ¿Cómo te acercas tú a esa chica? Pues de aquella manera, ¿no? ¿Será que le gusto? ¿Será que me va a pegar un corte de aquí a Lima? ¿Qué va a pasar, no? Es que no sé. Pero si tú a esa chica sabes que está loca por ti, ¿cómo te acercas a ella? Cambia la cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque sabes que te quiere, que está loca por ti, que está loca porque le digas algo. Bien, pues es la misma manera. Yo me acerco a un Dios que no sé si me ama, que no sé si quiere estar conmigo, que no sé si quiere bendecirme, que no sé si quiere contestar mi oración, que no sé si no sé qué, y entonces tengo que acudir para ver qué pasa, o acudo a Él como resultado de que siento que Él me ama. Pues las cosas cambian, son muy diferentes, ¿no? No tengo que impresionar a Dios. No tengo que impresionar a Dios. ¿Con qué lo voy a impresionar yo a Dios? No necesito comprar su amor. No necesito entender que, bueno, pues si estoy con Él 1 hora al día, me va a amar que si estoy media hora con Él. No necesito comprar su amor. Entre paréntesis, si estás 1 hora mejor, ¿no? Que media hora, pero entenderme. No tengo que traer mis sacrificios. Ya, los sacrificios ya se hicieron. Es lo que celebramos cada domingo, ¿no? Jesús murió por nosotros. La oración no es un sacrificio para convencerlo de lo bueno que soy, de modo que Él bendiga mi vida. No. La oración no como un medio para obtener su amor, sino como un resultado de conocer su increíble amor incondicional. O sea, yo me acerco a un Dios no para ver si Él me ama, no para ver si Él me bendice. No me acerco a Dios para ver si Él me ama. Me acerco sabiendo que me ama. No me acerco a Dios para ver si me bendice, sino sabiendo que me bendice. ¿Entendéis la diferencia? Una cosa más. ¿Te cuesta orar? Bueno, siéntete acompañado. No eres el único. No eres la única que le cuesta orar. Martin Lloyd-Jones es un escritor que ya está con el Señor, que escribió muchos libros, cristiano, un hombre de Dios. Él decía que le costaba orar y que tenía que empezar a leer la Biblia para arrancar su motor, decía él. Decía que le costaba por la mañana levantarse y orar. Y era un hombre de Dios, un hombre piadoso. Y lo que hacía era abrir su Biblia y empezar a leer la Biblia y empezar a ver las promesas de Dios y las cosas de Dios, y que entonces ahí pues le empezaban a hacer orar. Pero él decía, me cuesta arrancar. No queremos orar porque debo hacerlo, sino porque quiero hacerlo. Bueno, esta es la meta de la oración. La meta para nosotros, para nuestra oración es esta: acercarnos a Dios, orar, no porque tenemos que hacerlo, porque debemos de hacerlo, sino porque queremos hacerlo. Porque el amor no se puede forzar. El amor no se puede forzar. Y si tú y yo no tenemos ese amor por el Señor, de querer estar con Él cada día, no se puede forzar. Puedes hacer lo que quieras, puedes probar los métodos que quieras, las maneras, ponerte de rodillas, de pie, haciendo el pino, hacerlo de noche, de mañana, es igual, no funciona. No funciona. Cuando funciona la oración es cuando quiero orar, deseo orar, anhelo orar. Y ahí entra el tiempo en que tú ores con el Señor.
El ejemplo que estábamos diciendo antes. De repente tú te vas a acercar a una chica, no sabes si te va a mandar a hacer espárragos. Y de repente, pues le gustas y empieza a salir contigo y tal. Bien, esa relación va creciendo, ¿verdad? Y cada vez deseas estar más con ella, cada vez compartes más, la conoces más, ella te conoce mejor, vas avanzando en la relación. Llega un momento en que ya no puedes vivir sin ella, ¿no? O sea, yo veo a mis hijos, están, da igual que hayan estado con su novia todo el día, llegan a casa y están con el WhatsApp. Yo, pero no he estado con él. No, pues igual, pero solo estoy comentando una cosita. Yo qué sé, se pueden tirar hasta las 2 de la mañana chateando por WhatsApp, como si fueran 2 minutos. ¿Por qué? Porque para él no lo hace porque debe hacerlo, sino porque quiere hacerlo. Y termino con esto. Siempre debo aprender a buscar a Dios recordando lo grande que es su amor por mí y no intentando probar lo grande que es mi amor por Él. Así, este debe ser el orden. Me acerco recordando lo grande que es su amor por mí. Y cuando sea consciente de eso, y cuando haya esa comunión con el Señor, pues mi vida va a ser un reflejo de lo que Dios ha hecho por mí y de su amor por mí. Tengamos una pequeña oración. Señor,